la Universidad de América, con un grupo de ingenieros de petróleos y fue una experiencia muy especial. Y la charla que tenemos hoy, eh, quiero confirmar si la están viendo, Luis Felipe, si está bien ahí ya. Sí, señor, soy perfecto. Ok. Esta es una charla que trata de consolidar una serie de trabajos que ha liderado la Agencia Nacional de Hidrocarburos en los últimos 3 años. Y entonces, haciendo honor a esto, el primer punto es un agradecimiento muy especial a la agencia por la oportunidad que he tenido de acompañarlos en estos trabajos, a mis colegas en un trabajo muy concreto que se hizo para la agencia, a Claudia, Cristian, a Miguel, a José Fernando Sorno de la ANH, quienes participaron en el estudio de Jet to Find dirigido a no convencionales. Y, la charla tiene 5 puntos básicos y tiene un primer punto que tiene que ver con conceptos básicos que puede tomar en tiempo más o menos la mitad. Yo creo que es una parte muy importante, mi experiencia al compartir estos temas con los geólogos de exploración es que hay mitos y hay temas importantes por aclarar alrededor de los no convencionales. Entonces, creo que por eso es tan importante, eh, tal vez aún más que simplemente mirar la parte de prospectividad y algunas cifras que hemos calculado en términos de potencial de recursos, en términos de Jet to Find. Eh, bueno, la primera parada la hacemos en la explicación clásica de qué son los no convencionales del siglo XXI. Este es un diagrama que se deriva de una publicación tradicional de la geología del petróleo. El libro de Hunt 2006 es esta edición. Este es un autor que es de los que primero habló sobre algo que llamamos el balance de masas global. Y es un intento por discriminar del total de hidrocarburos generados en el planeta, cómo era la ruta para llegar a las reservas o al oil in place, siempre pensando en el momento en que esto se diseña en los hidrocarburos convencionales. Y aquí aquí hay una primera división muy importante, y es que de ese 100% de hidrocarburos generados, casi que mitad y mitad corresponde a hidrocarburos expulsados de la roca generadora, es decir, que van a iniciar un proceso de migración, y esa otra mitad o un 45% que se calculaban retenidos en la roca generadora. Bajo la visión de los convencionales, esto era una pérdida simplemente. Sabíamos que hay hidrocarburos en las rocas generadoras por diferentes motivos, tal vez el principal, porque al estudiarlas recuperábamos bitumen a temperaturas muy bajas, calentándolas a temperaturas muy bajas. Sabíamos que ahí había hidrocarburo. Y de la ruta de los expulsados, pues se dividía en los que van directamente a la superficie, los resumaderos, que es un volumen muy, muy importante en términos globales y en términos del tiempo geológico, los dispersos durante la migración y el oil in place, un sistema altamente ineficiente que se refleja en el altísimo riesgo geológico. De un 100%, apenas un 2% podría estar en el oil in place. Y aquí el, 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 lo que se llegó a llamar como los shale bituminosos, ese conocimiento de que aquí había crudo, nos lleva en el camino de los yacimientos en roca generadora. Esta es una definición clásica del 2012, es clásica pero es reciente. Esta es tal vez la persona que desde el punto de vista, o el autor que desde el punto de vista de la geoquímica más ha estudiado el play a partir de esa enorme base de datos que hay en Estados Unidos. Y él habla de que un sistema de hidrocarburos no convencionales en shales es una roca generadora rica en materia orgánica que puede tener o no intercalaciones de rocas menos ricas,
y la cual puede producir hidrocarburos generados de manera natural. Ustedes van a encontrar, obviamente, definiciones diferentes a esta, pero esta es una que se ajusta mucho a lo que, a la metodología y a lo que tratamos de ver en este ejercicio. Esta es una parada que hacemos para mostrar un resumen de la información que está contenida en este libro. Es un libro maravilloso, 2016, publicado es un libro de Baker, donde se hizo este ejercicio milimétrico para todos estos plays en Estados Unidos y en Canadá, tratando de ubicar los rangos de variables específicas, variables importantes, que nos permitieran visualizar cómo se ha comportado el play en términos de edad, áreas, profundidades, espesores, riqueza orgánica, madurez térmica, otra serie de parámetros, en los sitios donde ya el play es una realidad, donde hay una producción. Aquí ya está condensada una cantidad enorme de información recopilada entre 2009 y 2014 en lo que se llamó la revolución del shale en Estados Unidos. ¿Por qué lo muestro? Primero, porque es el reconocimiento a esta base de datos tan importante, y segundo, porque a partir de esa base de datos nosotros podemos armar esta gráfica. Esta es una gráfica en la que hacemos un resumen de las 6 características principales que desde el punto de vista geológico y como primera parada podemos hacer para evaluar el potencial de los yacimientos en roca generadora. Madurez térmica, riqueza orgánica original, espesor neto de esa roca generadora, la saturación de hidrocarburos libres, el porcentaje de hidrocarburo presente en la porosidad del shale y que tiene la capacidad de moverse. El modelo estructural en términos de 2 variables principales, profundidad y complejidad tectónica. La porosidad y el contenido de arcilla. Esas son todas variables que están totalmente dentro del ámbito que tenemos en la geología del petróleo y en la exploración de los convencionales. Y acá tenemos unos rangos que se derivan de esta información que vimos previamente. Entonces, en términos de madurez térmica, necesitamos estar allí donde llamamos el final de la ventana de aceite o la ventana de gas. Eso lo vamos a ver ahorita en un poquito en detalle. Necesitamos contenidos de materia orgánica en general superiores al 4%, espesores mínimos de 15 metros, saturación de hidrocarburos en términos de algo que se ha llamado el Oil Saturation Index, que es una medida obtenida del proceso de evaluación de las rocas generadoras, de la pirólisis. Oil Saturation Index mayor de 100, un rango de profundidad para el plate entre 4.000 y 12.000 pies, una porosidad mínima del 6% y un contenido de arcillas preferiblemente menor al 40%. La gran mayoría de esos plays en Estados Unidos y Canadá, que son una realidad, se enmarcan dentro de esos rangos. El tema de la madurez térmica es un condicionante primario para la posibilidad del play. Aquí tenemos un cuadro que muestra una medida de madurez que utilizamos en la geología del petróleo, que es la reflectancia de la vitrinita. Es un análisis microscópico donde analizamos una propiedad específica de materia orgánica, y hay una escala que se derivó de la geología del carbón y llegó a la geología del petróleo hace más de 50 años. Y hay una escala que nos ubica las rocas que están inmaduras, que no han sido sometidas a suficiente temperatura, algo que llamamos, perdón, esto sería esta zona de arriba con valores por debajo de 0.6, algo que llamamos la generación temprana, que es cuando la roca ya ha sido sometida a temperatura, pero es una cantidad al comienzo muy pequeña y que no es suficiente, por ejemplo, para expulsar grandes cantidades de gas. Luego la generación tardía. Ya en esta fase de madurez yo tengo crudos, tengo líquidos, tengo gas húmedo y empiezo a tener gas seco. Y finalmente,
Cuando la temperatura, el enterramiento es suficientemente alto, llego a la ventana de gas. Y el análisis de los datos de producción muestra claramente que hay una relación directa entre lo que se denomina el sweet spot, como la zona de mayor producción, y la madurez térmica. El sweet spot para crudo se ubica en un rango de madurez muy claro, final de la expulsión temprana y inicio de la generación tardía. Y el sweet spot para gas se ubica desde finales de la ventana de aceite y lo que llamamos la ventana de gas temprana. Por fuera de esos rangos hay crudo, hay gas, pero no se van a poder calificar como un sweet spot porque no hay suficiente hidrocarburo en el sistema. Esa es una primera condición. Si yo ubico dentro de un gráfico como esto las principales cuencas con producción comercial en Colombia, tengo cosas muy interesantes. Por ejemplo, miren, este corchete representa la madurez térmica promedio del Forland de los Llanos Orientales, toda la zona al oriente del Piemonte, y el Forland del Putumayo. Es una madurez térmica que está por encima del nivel que se necesita. Luego aquí ya hay un problema muy serio en los llanos para hablar de no convencionales de YRG. El Magdalena Medio tiene un rango amplísimo que recorre todo. Es una gran ventaja ya para el Magdalena Medio. El Magdalena Superior tiene un rango menor, pero alcanza hasta la ventana de gas, al inicio de la ventana de gas, es muy interesante. La cordillera oriental, un rango amplio, pero con muy alta madurez. Entonces, en la cordillera oriental va a haber un favorecimiento para el gas en términos de no convencionales. Es decir, con este elemento de juicio, la madurez térmica, ya yo puedo descartar áreas, ya yo puedo concentrar el estudio en otras que sí sean favorables. Este tema del Forland de los Llanos es muy importante y al final les voy a mostrar una gráfica que explica muy bien por qué. ¿Cómo funciona el play? ¿Cómo funciona desde el punto de vista de la generación y transformación de la materia orgánica? Yo tengo un proceso, esta es una curva de enterramiento, tiempo geológico contra subsidencia, y esta es una curva de enterramiento de una roca generadora en la cordillera oriental. Esta es una curva que se consigue con simulación, en un software de simulación, que es la respuesta de este enterramiento. En la medida en que la roca se entierra, la madurez térmica aumenta. Y pasa por la ventana de aceite y hoy tenemos esa roca generadora acá dentro de la ventana de gas. Reflectancia de vitrinita alrededor de 1.7, muy cercana a 1.7. ¿Qué está pasando en la roca generadora en un proceso como ese? Esta gráfica nos lo muestra muy claramente. Tenemos la reflectancia de la vitrinita, este mismo parámetro de madurez, contra la cantidad de hidrocarburos retenidos en la roca generadora. Entre más alta sea la curva, mayor potencial tenía originalmente. Es decir, esta altura va a estar en función de cuánta materia orgánica y cuánto hidrógeno original se tenía. ¿Cómo se comportan las curvas de crudo y gas? Ustedes ven acá la curva verde. En la medida en que aumenta la madurez en generación temprana, yo tengo craqueo primario, es decir, un paso directo de la materia orgánica al crudo. Llego a lo que llamo el pico de expulsión y en la fase tardía la cantidad de hidrocarburo expulsado empieza a caer. ¿Por qué empieza a caer el crudo retenido en la roca? Porque se aumenta la expulsión. Son inversamente proporcionales. Aquí, este es el pedazo importante para los convencionales, porque el crudo es expulsado, va a migrar y va a llenar trampas. Pero en los no convencionales comienzo a perder hidrocarburo y va a ser constante la pérdida del hidrocarburo retenido en la roca generadora dentro de la madurez o dentro de lo que llamamos la ventana de gas. ¿Qué pasa con el gas? El gas está bendecido en términos de los yacimientos en roca generadora, porque va a aumentar como consecuencia de craqueo primario, pero
a partir de la fase final de la ventana de aceite, va a incrementarse significativamente a través de un proceso que se llama de craqueo secundario. ¿Qué significa? Este hidrocarburo líquido que tiene la roca generadora a las temperaturas que se requieren para llegar a este nivel de madurez, craquea. Las moléculas de 40 átomos de carbón no resisten esa temperatura, se van a partir en 2 de 20, luego se van a partir en 2 de 10. Y ese craqueo secundario de este crudo es el que dispara la cantidad de gas. Es por eso que en esas provincias geológicas de alta madurez térmica, nosotros vamos a tener mucho más probabilidades de tener gas. Mientras el crudo se agota, el gas estará subiendo casi que constantemente hasta niveles de madurez muy altos. Luego también hay un descenso y hay un punto donde no se aumenta más. Es muy importante entender este proceso y este proceso, el entendimiento de este proceso es muy reciente en la historia de la exploración y del conocimiento científico. Tiene menos de 10 años. Está incorporado en los software de modelamiento desde hace apenas unos 5 años. ¿Y por qué? Porque se llega a este conocimiento a partir del estudio de esa inmensa base de datos de la revolución del shale en Estados Unidos. Hoy podemos, aplicando este principio, no solo calcular para cualquier materia orgánica, para cualquier punto en una cuenca, cómo se comportan esas dos curvas, sino que podemos calcular además, separar cuánto de este crudo y de este gas es retenido y cuánto es, perdón, cuál es el crudo total retenido, cuál es el gas total retenido y además podemos calcular cuánto es el crudo y el gas libre. Hay una parte que no se va no está libre, nunca va a fluir bajo ninguna técnica de fracturamiento. ¿Por qué? Porque está absorbido. Es decir, la diferencia entre estas dos curvas corresponde al gas absorbido. El gas absorbido puede ser calculado de otras maneras, hay métodos de laboratorio, pero obviamente son más complejos, más costosos, no se puede, es difícil hacer análisis en una escala regional, pero el modelamiento hoy nos permite hacer este cálculo e ir directamente al crudo y al gas retenido libre, que se convierten de manera automática, por definición, en el oil in place y el gas in place del play que estemos analizando. Estos son resultados de pirólisis, una prueba muy común en la geoquímica del petróleo convencional. Aquí tenemos una correlación de datos que se conocen como la temperatura máxima de pirólisis y algo que llamamos el índice de saturación de hidrocarburos. Hay unas zonas patronadas y hay unas zonas que tienen índice de saturación de hidrocarburos por encima de 100, que tienen temperaturas propias de la ventana de aceite y son las zonas reales donde está el sweet spot en un play como Barnett Shale, por ejemplo. En la medida en que yo tenga saturación de hidrocarburos menor a 100, voy a tener un show. Tal vez voy a tener algo de producción, lo puedo llegar a tener, pero no será un sweet spot, será algo muy pequeño en términos de producción. Y para el gas, también tenemos unas zonas delimitadas. Entonces, a partir de un análisis tan simple como la geoquímica, podemos calcular la saturación de los hidrocarburos. Aquí además tenemos una comparación entre el Valle Medio del Magdalena, nuestra cuenca más importante en términos de YRG, y los llanos orientales. Si ustedes miran, la gran mayoría de las muestras de los llanos orientales están entre inmaduras, que es esta zona, y generación temprana, con unas cantidades o con unos índices de saturación muy bajos, muy bajos. No tenemos nada en este tipo de situación como la de Barnett Shale. ¿Por qué esta diferencia entre los llanos y el Magdalena Medio tiene que ver con la roca generadora o la posible roca generadora, los ambientes de depósito de esas rocas? Estas rocas fueron depositadas en ambientes marinos anóxicos de alta productividad biológica.
Estas rocas fueron depositadas en ambientes marinos muy proximales, deltas, zonas de la plataforma interna, donde hay productividad biológica, pero la energía del ambiente de depósito trae mucha materia orgánica del continente, baja en hidrógeno, que no permite que esto se aumente, y esa energía, la presencia de oxígeno, destruye la materia orgánica que tiene buen hidrógeno. Eso es lo que pasa en la cuenca Llanos. Nosotros no tenemos rocas generadoras de buena calidad. El siguiente punto que vamos a ver dentro del tema de los conceptos es el tema de la porosidad orgánica. Este es un tema súper importante y es de verdad muy reciente. Hoy sabemos, a partir del estudio de estos plays en Estados Unidos, que la conversión del querógeno, es decir, de la materia orgánica ya transformada, la conversión del querógeno en petróleo crea la llamada porosidad orgánica. Y esta porosidad es capaz de proporcionar casi el 100% de la saturación de hidrocarburos. Sin porosidad orgánica no hay play. Y para tener una porosidad orgánica importante es necesario la madurez térmica, el enterramiento. Entonces se vuelve un círculo, es necesario que se cumplan esas condiciones. El otro punto importantísimo acá es que las arcillas reaccionan, tienen una historia muy diferente en términos del comportamiento de la porosidad respecto a los intervalos calcáreos, por ejemplo. Si ustedes ven, la arcilla tiene una pérdida constante de la porosidad contra la profundidad, que es muy conocido. Si uno entra en la ventana de aceite, la zona de temperatura necesaria, la arcilla sigue perdiendo porosidad. Entonces, dentro de la zona donde más crudo hay, yo continúo perdiendo porosidad. En cambio, para las rocas carbonáticas, hay una fosilización, se congela, hay un congelamiento de la pérdida de porosidad y ese congelamiento le otorga mayor porosidad orgánica, obviamente, a las rocas calcáreas respecto a las rocas arcillosas. Esto es supremamente importante, por ejemplo, tiene una implicación directa, básica, muy simple en los pilotos que se van a hacer en el Magdalena Medio, y ahorita lo vamos a ver por qué. Vamos a ver un poco un ejemplo del Magdalena Medio, cómo lo aplicamos, una secuencia cretácica con la formación La Luna, con la formación Tablazo aquí abajo, rocas generadoras excepcionales, unas situaciones estructurales muy convenientes para el play, como este tipo de monoclinales que están sobre el borde occidental de la cuenca, donde ahí está la luna, no hay complejidad tectónica y en una buena parte de la cuenca está por encima de ese límite de profundidad de los 12.000 o 13.000 pies. Esta es la estructura de basamento en la cuenca, tenemos unas áreas muy profundas, una serie de depocentros y estos bordes, estos monoclinales son los que tienen las mayores posibilidades. Un sistema petrolífero con rocas generadoras en el Cretácico, en el Tablazo, en la Luna, y una luna muy importante que tiene diferencias. Tiene unos paquetes muy calcáreos al tope y a la base, que se conocen como los miembros Galembo y Salada, y un paquete intermedio de shales, que se conoce como Pujamana. Un potencial altísimo, absolutamente espectacular, índices de hidrógeno muy altos, contenidos de materia orgánica extraordinarios por encima del 4%, que es la cantidad de hidrocarburo recuperado en el TOC, perdón, en la pirólisis, cantidades elevadísimas de miligramos de hidrocarburos por gramo de roca, índices de saturación de aceite muy propios de las zonas con producción potencial ya aprobadas en otras partes. Es decir, tenemos una materia prima excepcional y tenemos un comportamiento que podemos calcular y podemos medir. Vamos a verlo en 3 dimensiones. ¿Cómo lo veríamos en el Magdalena Medio en 3 dimensiones? Estos son mapas de reflectancia de la vitrinita, es decir, de madurez térmica para esos 3 miembros, Galembo, Pujamana y la Luna, y Salada, calcáreo, shale. Si ustedes miran las zonas rojas, que son las de mayor madurez,
la ventana de gas, aumentan. ¿Por qué? Porque estas unidades están cada vez más profundas. Entonces, aquí voy a tener una ventana de gas mucho más amplia que la que tengo en Galembo. Eso ya me envía mensajes respecto a dónde debería yo ir si quiero aceite, dónde debería yo ir si quiero crudo. Hacemos todo un ejercicio que nos conduce a esto, a calcular el crudo retenido libre, el que va a tener movilidad. Estamos descontando el absorbido para cada uno de estos intervalos estratigráficos. Y aquí hay una escala, miren el verde, estamos hablando de millones de barriles de petróleo por kilómetro cuadrado. Son cifras muy, muy importantes. Y digamos que el verde oscuro acá nos muestra que el Galembo tiene las mejores posibilidades, porque hay menos verde oscuro en el ensalada si también es calcáreo, porque como aumentó la madurez, aumentó la expulsión, entonces retiene menos. Luego, si yo estoy buscando crudo, mejor me voy por Galembo y no por salada. ¿Qué pasa con Pujamana? Pujamana conjuga los dos elementos negativos. Por un lado es shale, tiene menos porosidad, retiene menos, y por otro expulsa mucho. Lo que alcanza a tener lo expulsa eficientemente. Entonces, por eso el verde es menos intenso. Estoy cayendo de 15 millones de barriles en el Galembo, estoy cayendo a menos de 5 tal vez en toda esta zona. Entonces, no va a ser lo mismo navegar en un pozo con este objetivo de YRG si lo lanzamos por el Pujamana, si lo lanzamos por el Salada o si lo lanzamos por el Galembo. El gas. ¿Qué pasa con el gas? También tenemos cantidades muy, 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 muy importantes. Esto está en BCF por kilómetro cuadrado, son cantidades enormes y unas cantidades de gas que se ven muy fuertes aquí en términos del miembro salada. Si nosotros hacemos este mismo modelo para la formación tablazo, que está estratigráficamente más profunda, que tiene una historia de enterramiento y de madurez más alta, vamos a tener en el tablazo prácticamente solo opciones para gas. Bueno, lo que les voy a mostrar es los resultados de lo que se hizo a nivel país y se los voy a mostrar muy rápido, muy, muy rápido, porque es simplemente la aplicación de esto que hemos descrito, una secuencia de trabajo de análisis de cuenca, geoquímica del petróleo, modelamiento, evaluación estructural respecto a complejidad, a profundidad, y una definición de ese potencial, un ranqueo y un cálculo, un estimativo de recursos. ¿Qué obtuvimos de ese trabajo? Tuvimos que podemos separar las cuencas en tres grandes grupos, de abajo hacia arriba, un grupo que llamamos no prospectivas, en el que están la mayor cantidad de las cuencas, por diferentes razones. Ahorita vamos a ver un poquito. Un grupo intermedio que llamamos de prospectividad media a baja, pero que es más baja que media. Y un grupo de 5 cuencas donde los parámetros que hemos evaluado, esos que estuvimos describiendo, dan un valor positivo, y un total acumulado positivo. ¿Y esas cuencas cuáles son? Entre las no prospectivas tenemos todo el offshore. En el offshore no sabemos siquiera si está la roca generadora realmente, la conocemos, la inferimos de manera indirecta desde la sísmica, desde el tipo de hidrocarburos. Allá no vamos a ir a buscar YRG. Y hay otras cuencas onshore donde por razones geológicas la calidad de la roca generadora es muy pobre o no es suficientemente fuerte y que tenemos que descontar. Son cuencas frontera para convencionales y ultra recontra fronteras para no convencionales. Hay unas cuencas con prospectividad media a baja y realmente es más baja que media. El Putumayo, ¿por qué el Putumayo si tenemos crudo? Porque está inmaduro la secuencia estratigráfica en casi toda la cuenca. Entonces, yo tengo crudo migrado. Lo mismo pasa en los llanos, tengo crudo migrado desde el piedemonte. Pero acá la roca generadora está inmadura, es de mala calidad, la del Putumayo es de muy buena calidad, pero está inmadura. Acá yo no tengo saturación.
no son cuencas con saturación. Y donde tiene un poco de madurez y saturación está a profundidades superiores a los 18.000 pies. No voy a ir a buscar el play a esa profundidad. Pasa lo mismo con Chocó, con Sinú San Jacinto, con el Valle Inferior del Magdalena, Cuenca Colombia y la Guajira. Y en el extremo superior tenemos las cuencas prospectivas, el Valle Superior del Magdalena, la Cordillera Oriental, el Valle Medio, el Catatumbo y Cesar Ranchería. Aquí se concentran condiciones que nos permiten proponer esa prospectividad. Fíjense que de las 23 cuencas nos quedamos con 5. Allá ya hay un mensaje muy importante. Si vamos a hablar de no convencionales, de YRG por lo menos, la discusión debe darse acá. Deberíamos concentrarnos acá y no desgastarnos por fuera de esas cuencas. De aquí saltamos a una escala aún más pequeña y fue que mapeamos las áreas de generación. Porque esto hay que ir al área de generación, ¿cierto? Entonces, ya dentro de esas 5 cuencas sabemos a dónde tenemos que ir. Y son áreas aún más pequeñas. Las más grandes son las de la cordillera, que están asociadas a gas por el nivel de madurez térmico de esa provincia geológica. En el Valle Superior son pequeñas. En el Magdalena Medio son grandes. En esta escala se ven más pequeñas que la cordillera, pero el volumen es muy grande. Catatumbo solo esta zona y Cesar Ranchería solo esta zona. Este es otro mensaje muy importante. ¿Por qué? Porque se escucha permanentemente. Yo vivo en Ibagué, aquí hay una corriente muy fuerte contra el petróleo y tenemos poblaciones en el Tolima, acá en la cordillera, que se han declarado en contra del fracking y preparadas para rechazarlo. O poblaciones acá en los llanos orientales, en la zona del Forland, en pie de lucha contra el fracking o contra los yacimientos en roca generadora. Pero esa discusión no tiene mucho sentido de extenderla hasta allá. Si vamos a hacer trabajo que tenga que ver con temas ambientales y con temas sociales, que obviamente hay que hacerlo, pues deberíamos concentrarlo en donde realmente el play tiene un potencial. Esto nos permitió calcular una serie de volúmenes aplicando un método muy sencillo, cuánto está retenido por kilómetro cuadrado, definimos el área de las cocinas, definimos cuánto de esa cocina está cumpliendo con la profundidad y la complejidad tectónica, y eso es lo que calculamos en unas ecuaciones muy sencillas. La información de la NH conduce a esto. Aquí también hay un mensaje y es quitar un poco del ambiente la fórmula de la Coca-Cola. Los actores principales del YRG hablan mucho de cifras, pero no de cómo llegaron a ellas. Y yo he escuchado que se trata del know-how, pero es un know-how que está, hay un poco ahí de fórmula de la Coca-Cola que creo que no tiene sentido y parte de la intención de la agencia es que esto esté disponible para cualquiera que se interese y que quiera hacer sus propios cálculos. No hay absolutamente ninguna fórmula de la Coca-Cola acá respecto a cómo calcular cuánto hidrocrudo o gas disponible hay. Al final tenemos unas cifras, recursos prospectivos o oil in place, recursos prospectivos recuperables con un factor de recobro del 15% para crudo y del 7% para gas y una predicción de qué tipo de hidrocarburos podríamos esperar en cada uno de esos sectores, algunos con gas básicamente y otros con crudo y gas. Si hablamos de recursos prospectivos recuperables, estamos hablando en gas, por ejemplo, de 117 teras para la cordillera oriental. Es una cifra gigantesca. El gas in place reportado por la agencia a 2019 en los descubrimientos en Colombia es del orden de los 19 teras. Solo en el Magdalena Medio nosotros podríamos tener recuperable 29 teras. Son cifras realmente muy importantes. Tienen todavía un nivel de incertidumbre pero grande, pero son cifras muy importantes. Y en términos del crudo, podríamos hablar para el Magdalena Medio recuperable del orden de los 4.500. In place, una cifra gigantesca, 65.000 millones. Esa cifra es casi idéntica al total del oil in place convencional descubierto en Colombia.
Nosotros hemos descubierto, y la cifra oficial de la ANH son 65.000 millones. Y esta es la que tendría el Magdalena Medio como recurso prospectivo y como recurso recuperable por lo menos 4.500 millones. Las reservas del país están ahí oscilando entre tal vez 1.800, algo por ese lado. Entonces estamos hablando realmente de cosas importantes. ¿Podremos hacerlo? No lo sé. La ventana de oportunidad se empieza a alejar. Tal vez pudiéramos concentrarnos de verdad en estas áreas y pudiéramos arrancar por el gas, por ejemplo, sería una opción. El gas ha logrado limpiar un poco la cara de los combustibles fósiles y hacer parte del grupo de alternativas para la transición energética. Entonces, ¿por qué no concentrarnos en el gas y ver qué pasa con el gas? Un último mensaje para compartir con ustedes. Esto está en la publicación de Baker y esta gráfica ustedes la encuentran en otras publicaciones. ¿Dónde ir a buscar no convencionales en Colombia? Pues está presentado en un libro de excelente calidad y que impacta y que muchos lo van a consultar. Y se ubica en Colombia el Catatumbo, que es una cuenca con potencial, el Magdalena Medio, que es una cuenca con potencial, y los Llanos Orientales, que no tiene potencial para yacimientos YRG, no tiene. Y no están incluidas cuencas como el Magdalena Superior y la Cordillera, por ejemplo. Entonces, debemos saltar de esto a esto. Obviamente tiene mucho que ver con la divulgación, con los mecanismos que la agencia tiene para compartir este tema con la comunidad científica y con la comunidad de exploración y producción. Bueno, eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Súper bienvenidas las preguntas. Tengo unas conclusiones, pero no vale la pena. Son la repetición de esto que hemos hablado. Prefiero si hay preguntas que pudiéramos tomar un poquito de tiempo con ellas. Veo ahí una pregunta. ¿La puedo tomar de una vez, Luis Felipe? Juan Pablo Ramos. Los Sí, descubrimientos sí. ¿No? recientes. No alcanzo a leerla. Ok. Dale, si quieres, Cronos, si Purple quieres yo. Angel y Gorgon no harían que esa zona offshore pueda pasar de ser una cuenca no prospectiva a una cuenca con prospectiva media o baja. Juan Pablo, no desde el punto de vista de no convencionales, porque ese es un recurso convencional encontrado en niveles de arenisca, en reservorios convencionales. Entonces, no. No, ¿qué pasa con exactamente estos pozos? Están en la cuenca Sinú Offshore, donde la profundidad a un posible intervalo generador cretácico es gigantesca, es del orden de por encima de los 20.000 pies, 30.000 pies. Son profundidades que no son económicas siquiera para los convencionales. Entonces, no, realmente está impactando. Esto es gas convencional, play convencional. Buenas tardes, hola César. Muchísimas gracias por la presentación, eh, muy ilustrativa. ¿A qué le asignarías el máximo riesgo a todos esos plays que estás mostrando? Uy, hay muchos y varían de unas cuencas a otras. Porque el Magdalena Medio queda como primera, porque es donde hay más datos, hay un potencial original, pero es donde hay más datos. Pero obviamente tenemos riesgos asociados a la confirmación del el mecanismo para que realmente tengamos un sweet spot. Es decir, todo este ejercicio es un ejercicio teórico a partir de la interpretación y el modelamiento de los datos que tenemos. ¿Qué va a pasar ahorita? Si se hacen los pilotos eh, y logramos los pilotos eh, por una ruta diferente, están ubicados en zonas que en este modelamiento que hizo la ANH o que hicimos en la ANH muestran que están bien, están posicionados bien desde el punto de vista de la madurez, el potencial. Falta ver a través de qué unidades van a navegar.
ese es un tema que se vería en el futuro. Pero esos datos que se obtengan ahí nos van a permitir evaluar ese riesgo de una mejor manera. Gabriel Plazas tiene la mano levantada, así que, Gabriel, por favor, si deseas hacer una pregunta. Pregunta es básicamente que tú decías que nos concentráramos en el gas y yo vi que pasó un proyecto de gobierno permitiendo la mayor importación de gas. Es como contradictorio eso, ¿cierto? Sí, total, yo pienso, bueno, ¿en qué sentido es total? Estamos importando GLP. Nosotros tenemos 6 millones de colombianos que consumen GLP y no tenemos más GLP. La principal fuente de GLP era Cusiana Cupiagua, el Piedemonte, y Ecopetrol decidió que desde el punto de vista económico es mejor usarlo en sus procesos que venderlo. Entonces estamos importando GLP. Y sí, es un tema complejo. Y GLP, 6 millones de colombianos que necesitan GLP porque no están conectados y difícilmente se van a conectar a una red de gas natural o de gas seco. 6 millones de colombianos, 1,5 millones de colombianos aún cocinando con leña. 1,5 millones de colombianos aún cocinando con leña. Entonces sí es un tema, estamos hablando de construir unas plantas para recibir el gas que compremos, el gas licuado. Son proyectos que deberían tener una discusión técnica y científica, Eso. yo creo que puede ser más profunda, ¿no? Claro, me gustaría que con su perspectiva, no sé, invitar a gobiernos, senadores, gente que está ahí. Pues le voy a decir una cosa, yo creo que la gente que está ahí legislando sobre temas de petróleo y gas no tiene ni idea de esto. Gracias. Su merced, yo a los, Es mi 50, humilde a los opinión. 59 años es muy probable que esté bastante de acuerdo con usted. ¿En qué sentido? En que es una acumulación de legislaciones en donde lo político pues juega un papel muy importante. Pero hay de todo, hay aciertos y hay cosas que se apartan. Pero lo que sí creo que es válido es que los escenarios de discusión donde lo técnico y lo científico sean más fuertes, se necesitan, ¿no? Se necesita. En este tema de los YRG es impresionante porque esto se volvió un tema donde YRG pues no solo tiene que ver con potencial, con la necesidad, sino con el tema social y ambiental. Obviamente es muy difícil vender los proyectos, muy difícil. Hay unas preguntas en el chat, Luis Sí, Felipe. Yo veo una ya de Sergio, ¿no? gracias Gabriel por tu Gracias, intervención. Gabriel. Sergio Cristancho nos pregunta, ¿qué formación objetivo tienen los proyectos piloto de Ecopetrol? Es la luna, Sergio. Ahora bien, la luna tiene esos 3 intervalos. Y lo último que escuché, pero yo no sé si es así, es que se va a navegar por el shale. Y desde el punto de vista del modelo y desde el punto de vista teórico es difícil. No solo esto que hemos hablado de potencial, porosidad, expulsión, retención, los ingenieros lo saben también desde el punto de vista geomecánico, por ejemplo. No sé si realmente va a ser, pero es la luna. Habrá que ver cuál de esos intervalos. ¿Qué sería lo grave de ir por el shale y tener un más resultado? Pues se puede quedar ahí el play, ¿no? Se puede quedar ahí. Si no hay un sweet spot, si hay unas productividades de los pozos muy bajas. Ok, gracias. Otro invitado nos pregunta, ¿la infraestructura, experiencia operativa e insumos necesarios permiten desarrollar estos posibles plays? No, estamos lejos. Creo que estamos lejos. Yo ahí no soy ni mucho menos un experto, pero creo que estamos lejos. Si uno compara lo que el desarrollo de este play ha necesitado en términos de infraestructura, logística en Estados Unidos con lo que se podría ofrecer acá. Sin embargo, hay ideas muy interesantes. Yo le he oído a personas como Jorge Gualdrón decir, no necesitamos perforar horizontales.
Podemos perforar pozos más verticales y utilizar tecnologías diferentes y enfocar de otra manera. Entonces, la ciencia siempre estará dispuesta a crecer y esto de tener la producción que llegó a tener Estados Unidos, pues surge de la investigación y la aplicación de la ciencia. Entonces, creo que no lo tenemos, creo que estamos lejos de tenerlos. Gracias por tu pregunta. Juan Pablo nos pregunta, en los años 90 la compañía Harker perforó los pozos horizontales Olivo que navegaron en el miembro Salada y recuperaron una buena cantidad de crudo. Según los resultados de ustedes, ¿la producción hubiese podido llegar a ser mayor si se perfora en Galembo? Muy interesante. Juan Pablo, sí, es Juan Pablo la pregunta, ¿no? Juan Pablo, sí. Realmente el Salada es también calcáreo. Allá hay una condensación de la unidad de la luna, está mucho más delgada. Yo creo que se navegó correctamente. Olivo navegó por la luna y Catalina, que entró al play original que se llamaba Buturama, que se había descubierto en 30 años atrás, navegó por el grupo calcáreo basal, por el tablazo, algo de esa naturaleza. Entonces, lo que pasa es que pues, la tecnología también que Harken aplicó era la tecnología de los 90 y la producción se cayó totalmente. Pero yo estoy convencido de que ahí se probó el Player G, donde teníamos parte de crudo retenido, generado y retenido, y parte también que se ha migrado. Y eso me permite comentarles algo. En los últimos 3 años, a partir de la geoquímica de muy alta resolución aplicada en estos plays en Estados Unidos, se ha podido establecer que buena parte del crudo en estos sweet spot no es crudo generado y retenido, es migrado dentro de la generadora desde otras posiciones estructurales. ¿Y cómo sabemos eso? Porque la madurez térmica del crudo es más alta que la de la roca, que lo contiene. Entonces, fíjense cómo el conocimiento sigue avanzando y nos plantea alternativas y nos plantea retos. En últimas empieza a actuar parte como una roca generadora que retiene y parte como un yacimiento naturalmente fracturado que recibe crudo migrado desde otras posiciones. Y eso debió ocurrir allá en el área de Harken, en el área de Buturama. Ok, gracias Juan Pablo por tu pregunta. Tenemos otra pregunta y dice, ¿la ANH hace públicos los análisis potenciales y demás? Sí, este trabajo es público. De hecho, en lo que la agencia ha estado llamando la Ronda 2021, se han venido dando una serie de presentaciones los días viernes y esas presentaciones se pueden descargar. Es al menos la presentación. El 2 de agosto se van a presentar los resultados de evaluación Jet to Find convencionales que se realizó en 2019 en la agencia y no convencionales que se terminó al inicio de 2020. Es información pública, es información pública. Ok, gracias. José González nos pregunta, ¿tienen la caracterización del yacimiento con alta certidumbre? ¿Harán fracking? Creo que... Bueno, yo diría que ahorita en los pilotos Ecopetrol es un actor con una cantidad de información impresionante, ¿no? Entonces, hay una buena aproximación para esos puntos. Y no sé si se hará, no sé exactamente qué va a pasar con el fracturamiento hidráulico, cómo será eso, pero sí es la compañía probablemente que más tiene. Ecopetrol perforó la Luna 1 y la información que adquirió en la Luna 1 es monstruosa. El volumen y la calidad de información que adquirió es impresionante. Impresionante. Yo tuve la oportunidad de leer reportes en la agencia dentro de mis tareas como consultor de la agencia y textualmente decía una compañía que hace tomografía aplicada a la evaluación de porosidad en los no convencionales, que en ningún estudio de los que había hecho al año 2016 hasta el 2016 en Estados Unidos había tenido la oportunidad de trabajar un volumen de datos
tan gigantesco como el de ese pozo. Entonces sí, Ecopetrol tiene muy buena información. Ok, Álvaro Montoya estaba levantando la mano. Álvaro, si quieres hacer una pregunta, una intervención, puedes hacerla. También aprovecho para decirles que en mi chat está el formulario de asistencia para que quienes deseen adquirir un certificado por asistencia a esta charla lo puedan tener. Así que Álvaro, si deseas hacer tu pregunta, puedes hacerla en este momento. Gracias, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, Álvaro, claro que sí. César, muy buenas tardes a todos. Bueno, César, yo quiero comentarle lo siguiente, que yo diría, digamos, quisiera ampliar la magnífica información que usted nos ha traído. Le cuento lo siguiente, nosotros a nivel, por decir algo, a nivel de geocientífico, por el lado del área de lo geocientífico, yo no soy geocientífico, soy geooperador. Por ejemplo, profesionales como Manuel Páez están manejando, por ejemplo, nuestros yacimientos no convencionales, ¿sí? Y están aplicando los OAE y su incidencia en la generación de materia orgánica y directa o indirectamente en en la creación del reservorio como tal. Y por el lado de la universidad, la nacional en la Escuela de Minas, se está manejando y se está estudiando ese shale como una nanopartícula. Entonces, eso es una cuestión que quería comentarles a todos, sí, en ese sentido. Y por ejemplo, nosotros durante el Cretácico, porque una de las formas que se está manejando también las cosas, vamos a llamarlo a eso todo Cretácico, porque si llamamos la formación la Luna, César, usted pues, se habrá dado de cuenta, por ejemplo, si usted lee una memoria de las que tiene la APG sobre el resurgimiento, el renacimiento de la exploración allá en los Estados Unidos, uno de los gravísimos problemas, o no gravísimos problemas, sino el capítulo más extenso que tuvo esa memoria fue el primero y estuvo relacionado. ¿Cómo llamar? Si llamábamos X, llamábamos Y, resulta de que en un área a una formación se le llama de una manera, 50 kilómetros más adelante de otra manera, entonces allí decidieron u optaron por llamémoslo una formación X y que está comprendida dentro del Cretácico, que es el caso de nosotros. Nosotros tenemos nuestras rocas generadoras muy concentradas en el Cretácico, ¿sí? Nosotros tenemos en la parte superior del Cretácico arena y en la parte inferior arena. Por un lado arriba tenemos lo que es Guadalupe y abajo tenemos lo que es Caballos. El resto en ese intermedio, toda esa serie de eventos que se dieron con ocasión de esos eventos oceánicos anóxicos se nos sucedieron en ese intervalo. Y nosotros tenemos localizados globalmente se han localizado aproximadamente unos 5 o 6 eventos oceánicos anóxicos que, vuelvo a repetir, están directamente relacionados con la abundancia de materia orgánica. Ok, ¿Podrías gracias. hacer la pregunta, por favor? O por efectos de tiempo, digamos, no hay más espacio para preguntas. Si tienes alguna intervención, puedes hacerla. O alguna pregunta, pues, para César. O era el comentario simplemente. No, igual, puedes hacerla con mayor de los gusto. Dime. César, es que ampliando también un poco lo que dijo, como decía usted, nosotros estuvimos trabajando aquí en el desarrollo de la faja del Orinoco también, y nosotros trabajamos, digamos, diferentes, llamémoslos, pozos horizontales, por decir algo, para las mismas formaciones. Nosotros, como decía Jorge Waldron, nosotros en un determinado momento tenemos que pensar, de pronto, sí, digamos, tratar de hacer una simbiosis entre eso de allí y lo de nosotros acá en Colombia. Gracias. Ok, Álvaro. Solo un par de comentarios. Interesante lo que nos describe de esas investigaciones. Creo que son muy importantes. En el tema litoestratigráfico de si es la luna o no, a mí me gusta usar la luna por dos razones. Operacionalmente en el Magdalena Medio se ha usado y se identifica con relativa facilidad. Lo sencillo suele ser mejor que lo complejo. Y no debemos olvidar que Colombia empieza a tener interés en el tema de YRG por una razón, porque Eagle Ford en Texas
coincide parcialmente o en buena parte con la edad propuesta para una parte de la Luna. Entonces, si Eagle 4 se transformó en semejante monstruo, pues obviamente a mucha gente se le ocurrió, bueno, ¿y por qué no la Luna? Entonces, a mí me gusta la Luna, así no sepamos exactamente o tenga variaciones faciales, pero ayuda desde el punto de vista operativo porque en los pozos se identificó de esa manera durante muchos años, porque tiene sus 3 intervalos y en general se puede ver con una distribución regional muy importante. Muchas gracias, Álvaro. Gracias Álvaro por tu intervención, gracias César por tu pregunta. Gracias César, gracias Luis. César, precisamente esa memoria de la APG está dedicada al Eagle Force. Es una cuestión que se lo recomiendo yo a todos si tienen la oportunidad, ¿ok? Gracias. Gracias Álvaro por tu aporte. Bueno César, tenemos algunas preguntas más. Si deseas podemos responderlas o... Claro. Sí, listo, entonces alguien denominado JGSB vuelve a preguntar, teniendo en cuenta el alto CAPEX que requiere explotar YRG, ¿ir por gas sigue siendo viable? Yo diría que no. Probablemente no. Va a depender de muchas variables. Lo que pasa es que el tema del gas tiene unas componentes que no son solo lo económico, ¿no? El tema del GLP, por ejemplo, es un tema que se sale totalmente. Es un tema de sostenibilidad social y ambiental. Pero yo diría que es complejo con los pozos, como se vienen manejando, y eso fue algo que me pareció muy interesante de la propuesta de Jorge Gualdrón, y fue que tiene una implicación también económica. Entonces, que creo que ahí hay que ser creativos y buscar obviamente esa economía. Yo menciono el gas, es una idea que se me ocurre en qué sentido, en que podemos quitarle presión al tema del fracking para poder avanzar. Entonces, podría eventualmente ser más fácil con una comunidad vender un proyecto orientado a gas para solucionar problemas específicos, locales, por ejemplo. Se me ocurre. Gracias. Elena Margarita Río nos pregunta, desde tu experiencia, ¿consideras factible desarrollar los plays de roca generadora en Colombia sin necesidad de realizar fracturamiento hidráulico, considerando su potencial como yacimientos naturalmente fracturados? Uy, eso es una tentación. Es una tentación porque yo no lo sé, no sé esa respuesta, pero creo que es posible que hayamos trabajado como yacimiento naturalmente fracturado algunos YRG en el pasado. ¿Con qué diferencia? Los ubicábamos en la cresta anticlinal. Siempre poníamos pozos, el Valle Medio, muy cerca donde se van a hacer los pilotos, ahí se perforó en los años 90 un pozo que se llama Luciérnaga 1, y ese pozo recogió crudo de 16 grados a PI de la Luna, pero es un pliegue anticlinal contra falla. Pero si lo miramos a la luz de este modelamiento, está dentro de la zona que uno diría es un YRG. Pero no lo sé yo. Yo creo que el fracturamiento hidráulico es necesario. Me parece que es lo que muestra, digamos, la ruta del play en Estados Unidos y en Canadá. Gracias por tu respuesta, César. Y la última pregunta de la noche de Daniel Espinosa, él nos pregunta, según tu experiencia, en estos tipos de yacimientos, ¿cuáles son los principales retos relacionados a las dinámicas estructurales y complejidad geológica? ¿Cómo lo veo? El análisis de los plays probados en Estados Unidos tiende fuertemente a una complejidad tectónica baja. Monoclinales. Eagle Ford es un gran monoclinal con zona inmadura, ventana de aceite, ventana de gas asociado a esa profundidad. Entonces, pues la idea sería como no inventar la rueda, ¿cierto? Hay complicaciones de diferente naturaleza cuando estoy en una zona de piedemonte, por ejemplo, de cabalgamientos y subcabalgamientos. Es muy
muy complicado manejar muchas cosas. Entonces, si donde ya tuvieron una revolución le han huido a la complejidad estructural, pues yo le seguiría huyendo. Suena sensato, nuevamente, lo otro es más sencillo. Entonces, desde ese punto de vista, creo que el play está muy ajustado a baja complejidad. Y el otro tema es la profundidad, que tiene que ver con, en la parte teórica, tiene que ver con que entre más profundo, más maduro, más expulsión y menos crudo, si yo estoy buscando crudo. Y tiene que ver también con un límite tecnológico para el fracturamiento hidráulico en pozos horizontales. Ese también ha sido un límite ahí alrededor de los 13.000 pies. Entonces es un tema que se podría manejar con la tecnología a futuro. Pero creo que también hablando de eso, hay una realidad y es que el play en términos generales se estancó en todo el mundo también, porque esta gran revolución, bueno, Estados Unidos, Canadá, Argentina con Vaca Muerta y algunas otras cosas, muchos países cerraron filas y el play está con pocas posibilidades. Pero aún así, pues nos toca a nosotros, es nuestra tarea evaluarlo, tratar de conocerlo y poner en blanco y negro de lo mejor que podamos qué pasaría, qué potencial hay realmente. San Martín en pie de lucha contra el fracking. Ustedes debieron ver eso. Pues uno podría decirle a la comunidad en San Martín, no vamos a ir a hacer fracking allá, no para no convencionales. Y eso lo podemos hacer a partir de ese conocimiento, que es sencillo, es un ejercicio derivado de la aplicación de una metodología muy simple y muy sencilla. Ok, ahora sí. Bueno, César, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tu presentación. Tenemos algunos mensajes de agradecimiento pues, de los asistentes en el chat. Y bueno, también gracias a todos ustedes por asistir en este evento de Speedy Technical Thursday. Muchas gracias. Y bueno, con esto vamos por terminada. De pronto un mensaje final, César, para cerrar el espacio. No, muy contento de haber compartido este tiempo y en cualquier momento que deseen ampliar en una discusión como esta, pueden contar conmigo. Bueno, César, muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes y con esto vamos por cerrado el espacio. Que tengan una muy buena noche. Hasta luego. Que estén muy bien y muchas gracias. Hasta luego, pues.